Bien, desde este momento estoy grabando la presentación. Como lo había dicho, vamos a trabajar con el tema de la simulación de reactores químicos utilizando Aspen Plus. Y vamos a ver hoy aquellos modelos que son más simples, que son bastante utilizados para simular incluso procesos complejos, que a pesar de ser modelos simples, eso no implica que no sean útiles para el análisis de procesos donde hay reacciones químicas. Y además, quiero ser muy enfático en lo que voy a decir ahora. Esta charla tiene dos materiales complementarios que están en la plataforma ECA, que es el material complementario 8.1 y 8.2, que tiene que ver con la simulación de reactores utilizando ecuaciones cinéticas. Para el final de la charla yo le voy a hablar algunos aspectos que tienen que ver con el tema de cómo se incorporan los datos cinéticos, pero les recomiendo con mucha fuerza que revisen esos materiales y que además vayan al canal de YouTube y vean los ejemplos que hay ahí para simular reactores con ecuaciones cinéticas simples y con ecuaciones cinéticas del tipo Lamuir-Hichensburg, que básicamente son esas que se ocupan para simular procesos donde hay una superficie sólida, que casi siempre se relaciona con un catalizador. ¿Ok? Entonces, hay algo que está sonando aquí. Entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de empezar? No. Ok. No, profe. Perfecto. Bueno, estos son los contenidos que Sí, que profe, vamos a no, ver. yo tengo un comentario. Hay una conferencia que creo que falta en el canal de YouTube, no la puedo encontrar, que es la 6, si no me equivoco. ¿Sobre qué? ¿Cuál es la que falta? ¿Sobre qué No tema? me acuerdo bien qué tema era, pero revisando el canal, hay una que creo que falta, porque se Si es que no me salta, equivoco, era del lunes pasado. El lunes se pasado. salta, se salta de la conferencia 5 a las 7. Y Puede están ser los que, talleres entre. puede ser que me haya equivocado en el número. Voy a revisarlo. ¿Esas no son las del taller? Voy a revisarlo. ¿Ya? Ok. Las conferencias. No, porque el lunes. Ah, no, sí, pues la del lunes 8. Esa ¿Qué puede falta. ser el taller y los talleres no se graban? No, pues. Hay un taller 6,2 que es el de intercambiadores. Voy a reanudar grabación. Bueno, como le había dicho, los contenidos que vamos a tratar hoy, todos tienen que ver con reacciones químicas y vuelvo a repetir, es muy importante que revisen los materiales complementarios en el ADECA y en el canal de YouTube. Porque esto mañana, mañana vamos a trabajar en un taller que tiene que ver con modelos de reactores y después tenemos otro taller más que tiene que ver con modelos de reactores, pero ya con modelos más avanzados. Sin embargo, sin revisar esos materiales, no van a pasar la parte que tiene que ver con esto en la evaluación. Se los estoy avisando desde el principio, ¿ok? Así que, guerra avisada, no mata soldado. Bien, si hacemos un poco de memoria en la forma que se enfoca el estudio y análisis de procesos que involucran reacciones químicas, estos están muy ligados a la experimentación. O sea, en el pasado era algo que se hacía con un fuerte componente experimental y otro fuerte componente empírico. Sin embargo, con el decursar del tiempo y el desarrollo de los métodos analíticos, esto se ha relacionado mucho también con el desarrollo de modelos matemáticos. Ustedes en su formación, o sea, antes y como prerequisito de esta asignatura, la gran mayoría de ustedes cursaron la asignatura de reactores químicos. Básicamente en esa asignatura ustedes aprendieron que los reactores se pueden interpretar a través del uso de diferentes ecuaciones, pero que de una manera común o digamos transversal, cuando nosotros ocupamos modelos de reactores, tenemos que involucrar un componente que tiene que ver con el método de contacto en el reactor, que es lo que ustedes conocen como reactor de flujo en pistón, reactor de mezcla perfecta, reactor batch, que en realidad son modelos matemáticos que describen un método de contacto y además una ecuación cinética. Y esa ecuación cinética está relacionada no solo con las transformaciones químicas que ocurren en el reactor, sino también con los balances de masa y energía en el reactor. Entonces, estos modelos
y en dependencia si lo hacían en condiciones estacionarias o en condiciones dinámicas, también podrían relacionarlo con la evolución en el tiempo de determinadas especies. Ahora, a modo de resumen, ustedes podían, o lo que hacían en esta asignatura de reactores, o cuando aprendieron a ocupar los modelos para los diferentes reactores, era predecir una salida del reactor en función de algunos datos de entrada y de estos modelos cinéticos y modelos para evaluar el método de contacto. ¿Ok? Entonces eso es lo que ustedes aprendieron a hacer en reactores químicos y era básicamente predecir la salida, y esta salida, bueno, podemos recordar que los modelos fueron o van acomplejándose en la medida que ustedes avanzaron en la asignatura, iban desde una sola ecuación, de una sola fase, después estudiaron modelos donde habían cambios de volumen y tenían que considerar aquello, modelos donde había más de una reacción que ocurrían en serie y en paralelo, aquellos de reacciones múltiples, recuerden. Entonces, todos esos conocimientos básicos nosotros los tenemos que traer para poder aplicarlo en la asignatura que estamos estudiando ahora, que es la asignatura de simulación y optimización. Ahora, en función de diferentes criterios, nosotros clasificábamos los reactores químicos. Haciendo un poco de memoria, nosotros podíamos clasificarlos según la estequiometría de las reacciones que estaban ocurriendo en el reactor, en reactores simples y reactores múltiples, donde ocurrían reacciones múltiples, y al interior de esta, o como una subcategoría dentro de los sistemas con reacciones múltiples, estaban aquellos que ocurrían en serie y en paralelo, e incluso una tercera clasificación que sería serie paralelo, donde hay estas dos reacciones aparecen. También podíamos hablar de reacciones que ocurrían, o que podíamos clasificarlas según el equilibrio, como reacciones reversibles o irreversibles, y que estas las estudiamos también desde el punto de vista teórico en la asignatura de termodinámica. Ustedes tienen que haber tocado ese tema también, el tema del cálculo de la constante de equilibrio de una reacción química, cómo influye cuando hay un cambio de volumen, por ejemplo, y del número de mol en una ecuación o en una reacción en fase gaseosa, cómo influye esto en el equilibrio, cuál era la ecuación de Van Hoff para estimar la relación de las constantes de equilibrio con las temperaturas. Estos son los aspectos que ustedes estudiaron con respecto al equilibrio de las reacciones químicas. Y también nosotros podíamos clasificar como reacciones homogéneas y heterogéneas, donde en el caso de las reacciones heterogéneas era aquellas donde teníamos más de una fase. Y de hecho, un caso particular de las reacciones heterogéneas son las reacciones catalizadas por un sólido y que ocurren en fase gas o en fase líquida. Y según la termodinámica también podíamos clasificarla, o según en realidad la evolución del calor, en reacciones exotérmicas y endotérmicas. Ahora, en el caso de los sistemas catalíticos, yo no creo que en pregrado ustedes no profundizan en la temática de catálisis, ven algunos aspectos generales en realidad, pero solamente para recordar, las reacciones que eran catalizadas, el catalizador es una sustancia cuyo objetivo fundamental es reducir la energía de activación de algunas reacciones en un sistema reaccionante, y que este catalizador no cambia el carácter termodinámico de la reacción, o sea, no va a cambiar si esta reacción es espontánea o no, el catalizador no afecta en ese sentido. Entonces eso es importante, y que él no interfiere en la reacción, o sea, él no va a convertirse a través de la reacción. ¿Okay? Esos son aspectos que son básicos en catálisis que quería recordar. Por ejemplo, si nosotros clasificamos un reformador catalítico, podríamos decir que este es un reactor donde ocurren reacciones en paralelo, donde hay reacciones, la mayoría de las reacciones pueden ser reversibles, son heterogéneos porque generalmente involucran el uso de catalizadores sólidos, y ocurren reacciones exotérmicas y endotérmicas. O sea, ocupamos todos estos criterios para tener una clasificación completa del sistema real. En este caso, un reactor, un reformador catalítico. Ahora, ¿cuáles son los modelos de reactores que ustedes conocen? ¿Alguien me puede recordar algunos de ellos, de los que ustedes estudiaron? Está perfectamente agitado. Ajá, reactor de mezcla perfecta. ¿Cuál más? El de pistón. Ajá, modelo de reactor de flujo en pistón. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama. El modelo de reactor batch. Y alguien me puede decir, está muy bien, alguien me puede decir cuáles son las... Hay otro de tubo que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, ahí vamos ahora. ¿FR? Ese es el modelo de flujo en pistón, Plug Flow Reactor. ¿Alguien me puede decir
pero está el PBR, que es cuando el reactor tiene una cama, un lecho fijo. ¿Alguien me puede Sí. decir De cuáles son las... membrana. Debe terminar la pregunta. ¿Alguien me puede decir cuáles son las características del modelo de reactor de flujo en pistón? ¿Qué asume ese modelo? Aparte del estado estacionario. Ajá, Estacionario. aparte del estado estacionario, Algo de las concentraciones que varían como en una dirección. en la dirección axial, ¿verdad? Y no No radial. me entiendo. Ese era el más simple. ¿Y qué más? Mm, ¿Es el que iba siempre en serie? ¿O ¿A no? qué te refieres siempre en serie? Um, que el tubo de pistón, como ya son todos tubulares, tenían que ir su mezcla conectada, en serie, ¿o Claro, no? a lo que tú te refieres es que se puede representar como una serie de reactores de mezcla perfecta conectados. ¿A eso te refieres? Y Digamos que cada, sí. cada volumen infinitesimal de reactor de flujo en pistón se puede considerar como un reactor de mezcla perfecta. Eso es lo que... Ya. Ahora, eso nos lleva entonces a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las aproximaciones del modelo de reactor de mezcla perfecta? ¿Qué considera ese modelo? O perfectamente agitado. ¿Qué considera? que no hay gradientes de Ah, concentración, que la mezcla está, exacto. que es totalmente homogénea. Exactamente, que no hay gradiente de concentración y que eso significa que en cualquier punto al interior del reactor las concentraciones son las mismas. La temperatura es la misma también, ¿verdad? Por eso se habla de un modelo de reactor de mezcla perfecta. Ahora, estos modelos se ocupan para estudiar reactores reales, aunque son modelos ideales. Eso no lo podemos perder de vista. Cuando nosotros queremos hacer una evaluación del modelo del reactor en condiciones reales, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que sí puede haber un gradiente de concentración. Exacto, pero Si recuerdan, algún reactivo puede cantar, algo, otro puede pero, elevarse. pero recuerdan ustedes cuáles eran las causas de estas desviaciones del comportamiento ideal. ¿DTR? ¿Me lo puedes decir con palabras, no con siglas? Eh, Lo que tú acabas de decir significa distribución de tiempo de residencia. sí, eso. Pero esa no es, la distribución de tiempo de residencia no es per se un alejamiento de la idealidad, porque si tú tienes una distribución de tiempo de residencia con determinadas características, por ejemplo, para un reactor de flujo en pistón, podría constatar que estás en un comportamiento ideal. Lo que pasa es que tú ocupas la distribución de tiempo de residencia para aplicar determinados modelos que te permiten cuantificar cuán cerca o cuán alejado estás de la idealidad. Entonces ahí ¿de qué se hablaba? De los defectos de flujos. Los defectos de flujo uno los podía identificar a partir de la distribución de tiempo de residencia en el reactor. Y esos defectos de flujo eran aguas muertas, cortocircuito, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Sí, Exactamente, no Ya. sé. ¿Y cómo nosotros podemos, recuerdan cuál es el ensayo de laboratorio que se hace para determinar defectos de flujo? Habían dos tipos de ensayos principales. Se hacía un ensayo que se conoce como ensayo del trazador, donde se aplicaba un flujo que contenía una sustancia trazadora, y ese flujo se hacía una perturbación que podría ser del tipo impulso o del tipo escalón. Y en función de la respuesta del reactor, que nosotros medimos a la salida, nosotros entonces aplicábamos los modelos como le había dicho, los modelos no ideales para estimar el alejamiento de la idealidad del reactor. Y a eso uno decía, mira, este reactor se comporta como un reactor de flujo en pistón conectado a una mezcla perfecta, me lo permite describir su comportamiento de mejor manera que en un modelo global.
También ahí podía decir, mira, estamos en presencia de un cortocircuito, estamos en presencia de aguas muertas, de retromezcla. Todos esos aspectos nosotros los podíamos medir desde la prueba del trazador y la aplicación de los modelos no ideales. Bueno, estas son las ecuaciones de estos modelos básicos que ustedes ya conocen. Vamos a hablar un poquito más de ello ahora en lo adelante. Ahora, en el caso del diseño de un reactor es fundamental conocer la estequiometría de la reacción, pero en muchos casos esto no es posible. O sea, en sistemas reales sabemos que cuando tenemos un sistema real donde confluyen muchas reacciones, cuando tenemos una materia prima muy compleja, es difícil disgregar las reacciones en ecuaciones estequiométricas simplificadas para poder hacer el análisis de estas. Pero cuando nosotros aplicamos la analítica que hemos visto anteriormente para estos modelos ideales, sí ocupamos por lo general una estequiometría de la reacción. Aplicamos otro concepto que se conoce como conversión, en términos simples, en el estado estacionario nosotros que decíamos la conversión. ¿Cómo la calculamos? Lo que entra menos lo que sale, dividido entre lo que entra, ¿verdad? Para una sustancia. También hablamos de un concepto que yo lo voy a tocar más adelante, que tiene que ver con sustancia limitante. Hay que recordar también cómo nosotros definíamos cuál es la sustancia limitante en un proceso. Y velocidad de reacción. El caso de la velocidad de reacción es un concepto que vamos a tratar bastante ahora en la modelación de reactores con AspenPlus. ¿Por qué razón? La velocidad de reacción nosotros la podemos tener en unidad de volumen de reactor, en unidad de masa de catalizador, ¿verdad? Puede también estar las unidades de concentración, en el caso de la velocidad pueden estar dadas en molalidad, molaridad, en presiones parciales si estamos en sistemas gaseosos. Y de ahí nosotros, ¿qué obteníamos con la velocidad de reacción? ¿Cuál era el elemento relevante en el caso de la velocidad de reacción para el análisis del reactor? La expresión de velocidad. Vamos a ver más adelante a recordar los tipos de expresiones de velocidad y cómo estas se incorporan en el AspenPlus, que es muy similar en todos los simuladores modulares secuenciales, para poder hacer el análisis de la reacción. Y después veíamos algunos conceptos que tenían que ver con la constante de equilibrio de la reacción, la relación de esa constante con el cambio de la temperatura, y con el criterio si la reacción era exotérmica o era endotérmica, la relación entre la energía libre de Gibbs, la temperatura y la constante de equilibrio. Todos estos aspectos ustedes lo habían visto. Y bueno, en esta tabla podemos ver un ejemplo de los diferentes modelos de reactor que ustedes han estudiado y que ustedes conocen y con los cuales vamos a seguir trabajando en esta asignatura. ¿Ok? Ahora, un aspecto que es pero muy relevante en el caso de los reactores es el balance de energía. Usualmente, cuando nosotros aplicamos un balance de energía en un sistema con reacción química, se le añade al típico sistema de balance de energía de intercambiadores de calor aquel elemento que tiene que ver con el calor de reacción, ¿verdad? Y lo que hacemos era afectar el calor de reacción por el término de velocidad de reacción. Acá está bastante claro, en el caso de reactor de flujo en pistón y de lecho fijo, donde el calor de reacción se afecta por la velocidad de reacción o de una o varias reacciones que pueden estar ocurriendo en el reactor, y se puede relacionar también o se debe relacionar también con un coeficiente de transferencia de calor. De hecho, este modelo se puede complejizar mucho más cuando nosotros estamos en presencia de un fluido que intercambia calor en una chaqueta a través de la pared del reactor. Entonces, estos aspectos ustedes los pueden profundizar igual en el libro de Fowler, que es con el cual ustedes estudiaron Ingeniería de las Reacciones Químicas. Yo les recomiendo que los revisen estos conceptos. Nosotros no vamos a entrar a aprender lo básico, porque en esta asignatura ya partimos del hecho de que ustedes conocen estos elementos, pero sí es importante que los recuerden, porque yo me imagino que a la altura que ustedes están ya se hayan podido percatar que a veces cuando nos falla algo en la simulación y no funciona, tratar de resolverlo por tanteo y error es muy difícil. Lo más inteligente es recurrir a esos conceptos básicos e identificar a través de esos conceptos básicos cuál fue el problema que tuvo mi modelo y que se está alejando del resultado que yo espero obtener. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los modelos de reactores que yo tengo en Aspen? Y aquí quisiera que se abstrayeran un poquito y dividieran estos modelos entre, llamémosle, modelos simples y modelos complejos.
Siempre para el análisis de un proceso, para el diseño de un proceso, la herramienta más compleja no es la mejor. La mejor herramienta, y se lo dije al inicio de la asignatura, se lo recalco nuevamente, es aquella que me permite describir lo que ocurre en mi proceso con un margen de error razonable. ¿Qué significa esto? Que yo puedo describir lo que está ocurriendo en mi proceso sin estar alejándome totalmente de la realidad, siempre y cuando tenga sentido físico mi resultado. Yo puedo decir entonces que tengo un buen modelo para describir el proceso. Obviamente, cuando nosotros nos tratamos de acercar a la realidad, los modelos no suelen ser tan simples, van acomplejándose cada vez más. Pero en un proceso donde yo tengo una cantidad de información muy elemental, digamos que lo estoy estudiando por primera vez, yo debo partir por los modelos más simples y el Aspen Plus tiene estos modelos. Entonces podemos dividirlo en los modelos simples, aquellos modelos que están basados en balances y los otros que están basados en el equilibrio. Y después tenemos los modelos más complejos que están basados en la cinética, que son los que recientemente acabamos de hablar. Los modelos de reactor de flujo en pistón, los modelos de reactor de mezcla perfecta o los modelos de reactor, el modelo de reactor batch. En el caso de los modelos de reactor basados en el equilibrio, tenemos el modelo de reactor de equilibrio, vamos a ver cuáles son sus particularidades, y el modelo de reactor Gibbs, que también es un cálculo del equilibrio, pero tiene ciertas particularidades que vamos a conversar sobre ellas también. Y después, los modelos basados en balance son mucho más simples. Está el modelo de reactor estequiométrico, o R-Stoic, se conoce así en el Aspen Plus. En el Aspen HYSYS se conoce como reactor de conversión. Y el modelo de reactor de rendimiento, que también vamos a hablar un poco sobre él, cuáles son sus características y cuándo podemos aplicarlo. Acá, en esta tabla está extraída de la propia ayuda del Aspen, le explica cuál, según el modelo, cuál es el propósito y cuándo deberían ocuparlo. Vamos entonces a profundizar, a pasar por cada uno de estos modelos y yo les voy a ir contando qué es lo que tienen que aprender, o al menos qué es lo que deberían aprender de la charla de hoy. Básicamente, elegir, según la información con la que ustedes cuentan, cuál es el modelo de reactor que deben aplicar. Veamos un ejemplo, como siempre vamos a trabajar sobre la base de un ejemplo. Nos dicen que para producir amoníaco se alimenta un reactor, cierta cantidad de nitrógeno y de hidrógeno, y les dicen, si existe un 80% de conversión, determine la composición molar a la salida del reactor. Y le dan las condiciones de la alimentación, 20 atmósferas y 300 Kelvin. Pregunta número 1. Si ustedes van a producir amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, la deducción de esa ecuación estequiométrica es simple, ¿cierto? Entonces nosotros podemos plantear la ecuación estequiométrica de esta manera, donde A, B y C son los coeficientes estequiométricos y me dan de dato la conversión. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo determino cuál es la sustancia limitante? ¿Alguien recuerda cómo se determinaba cuál es la sustancia limitante? ¿O alguien recuerda cuál es el concepto de sustancia limitante? Es la que, o sea, se agota primero y es la que como que, a ver, ¿cómo decirlo? Es la que establece la reacción en sí. Y si se agota, la reacción se acaba. ¿Y por qué se agotaría primero? En menor cantidad. En menor Porque el cantidad. producto necesita mayor cantidad de ese Sí. reactivo. Entonces significa que está en menor cantidad en comparación con la cantidad estequiométricamente necesaria para que ocurra la reacción, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces ese es el concepto de sustancia limitante. Si nosotros aplicamos un balance de masa a esta ecuación, asumiendo un 80% de conversión, lo podemos resumir en esta tabla de la siguiente manera. Tengo estos tres compuestos. Yo digo cuántos moles de ellos entran, cuántos se generan, cuántos se consumen, y eso me va a dar cuánto sale, ¿cierto? La generación y el consumo está dado por si un compuesto es producto o reactante, y este balance está asumiendo estado estacionario y una conversión fija. Ese balance de manera
exacta, nosotros lo podemos resolver en el Aspen Plus a través del modelo de reactor estequiométrico. ¿Qué es lo que dice el modelo de reactor estequiométrico? Que vas a poder resolver el balance en el reactor si tú conoces la ecuación estequiométrica y conoces la conversión que hay en el reactor con respecto a uno de los reactantes. ¿Qué es lo que no necesita el modelo de Restoik? Tú no necesitas una ecuación cinética. A veces cuando estamos empezando a estudiar un proceso por primera vez no se tienen datos cinéticos, entonces por eso es útil este modelo. Pero sí tienes que conocer la estequiometría y sí tienes que especificar al menos una conversión para la reacción que estás estudiando o para las reacciones que estás estudiando. ¿Ok? Ese es el modelo de Restoik. Es un modelo muy simple y bueno, los pasos para su solución son los típicos que ya conocemos nosotros. Veamos este ejemplo, si lo resolvemos en Aspen Plus, cuando, bueno, el primer paso, hacemos el esquema, definimos los compuestos, seleccionamos modelo termodinámico y después nos vamos a definir las corrientes y después el bloque de operación unitaria. En este caso, el modelo de Restoik. Cuando ustedes dan doble clic, le va a aparecer esta ventana y le va a decir de ese reactor que tú le des los datos que tienen que ver con su operación, que significa presión. Acá está dado como presión y calor, podría ser presión y temperatura también. Acá dice que hay un 0 caída de presión y 0 calor intercambiado, que significa que está en condiciones adiabáticas. Y después, cuando ustedes entran acá a esta pestaña de reacciones, le aparece de esta forma. Le dice especificar las reacciones. Ahí ustedes tienen que especificar la estequiometría. Los coeficientes estequiométricos para los reactivos van en negativo, para los productos van en positivo, en concordancia con lo que les mostré en la tabla anterior. Y después ustedes dicen, mira, esta es la conversión del compuesto que yo asumo como sustancia limitante, a no ser que me den otro dato. Y yo puedo entonces, de la resolución de este problema, sacar el calor de reacción, la selectividad y una serie de datos que me permiten cuantificar cómo ocurre mi reacción. Entonces acá hay, por ejemplo, en condiciones adiabáticas, me da la temperatura de salida, la presión de salida. Esto se puede aplicar en un reactor, por ejemplo, donde ocurre una combustión y yo quiero saber la temperatura de llama adiabática, lo puedo calcular. Para una relación aire-combustible determinada, lo puedo calcular usando este tipo de modelo. Y bueno, después, cuando uno da los resultados, puede tener el balance, todos estos datos que son importantes. ¿Qué consejo le puedo dar aquí también? Ustedes cuando le dan clic derecho al modelo, le dan Streams, Results, o sea, resultados de las corrientes, y ahí van a ver la entrada y la salida, cómo cambiaron las propiedades, la composición. Pueden empezar a tener relaciones entre entrada y salida que son útiles para después comunicar los resultados. No sé si la mayoría de ustedes ya pasó la asignatura de investigaciones, pero los que no la pasaron, creo que sí que a todos la pasaron, pero los que no la pasaron, pero los que la pasaron igual van a tener que ahora hacer una tesis, o hacer una práctica, un informe de proyecto de ingeniería, y a la hora de comunicar resultados es muy importante seleccionar aquellos resultados que me permiten comunicar a partir de criterios matemáticos, me permiten justificar a partir de criterios matemáticos las decisiones a nivel de proceso que yo tomo. Entonces, para eso es importante analizar los resultados de los modelos una vez que yo resuelvo. ¿Cómo se resuelve este modelo? Paso a paso. Hay una versión corta y una versión extendida en el canal de YouTube, así que les recomiendo que lo vean antes del día de mañana que vamos a estudiar. La versión corta son entre 3 y 5 minutos. La versión extendida demora un poquito más porque ahí yo voy explicándole paso a paso cómo se hace. ¿Hasta ahí algún comentario? No, profe. Nada. No, ¿hay tiempo? profe. Ok. Vamos al segundo modelo simple. El modelo de reactor de rendimiento. Este es muy importante. ¿Por qué razón? Y sobre todo ustedes que están ahora en su tema de proyecto de ingeniería. Digamos que yo quiero diseñar, y yo lo he aplicado, por ejemplo, cuando yo he tenido que estudiar procesos de pirólisis. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una pirólisis o una reacción para un polímero determinado o una mezcla de polímeros, ocurren múltiples reacciones en serie en paralelo, reacciones primarias, reacciones secundarias, reacciones de repolimerización, reacciones de oxidación. Es
un problema muy complejo desde el punto de vista analítico para poder, digamos, subseccionarlo y estudiarlo a través de reacciones independientes. Entonces, una de las formas que yo tengo de poder seguir el diseño del proceso sin que la etapa de reacción química se me convierta en un cuello de botella es yo hacer la pirólisis, por ejemplo, caracterizar los productos, tener una distribución de productos detallada, y en el Aspen Plus yo puedo simular esto a través de un reactor de rendimiento. ¿Qué significa el reactor de rendimiento? Que una de las formas que yo tengo de estudiarlo es decir, mira, acá está como carbón, puede ser biomasa, puede ser plástico, neumático, mezclas de ellos, no importa. Por cada unidad de esta materia prima que yo estoy alimentando, yo voy a obtener esta distribución de productos. Y de esa forma yo puedo simular mi reactor. ¿Cuáles son los inconvenientes que tengo? Que bueno, no me va a dar de manera detallada el cálculo de los equilibrios de fase, no me va a dar de manera detallada la velocidad de reacción, la evolución de temperatura en el reactor, si tengo puntos calientes, o sea, aquellos aspectos que son importantes también, pero los puedo dejar para un segundo momento y una vez que yo conozca la corriente de salida con todas sus propiedades, yo puedo seguir diseñando, por ejemplo, las columnas de destilación, los procesos de extracción, los procesos de transferencia de calor. Entonces, es un modelo que en su momento puede jugar un rol muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros especificamos el reactor de rendimiento, que es esta segunda opción que aparece aquí como RIL? ¿O cuándo lo ocupamos? Bueno, en ese caso que yo le expliqué. Y otro caso muy particular, que no lo traigo acá en la charla como ejemplo, pero es importante que se los comente. Este modelo permite, además de yo darle esa distribución de productos, yo puedo hacer como un mapeo de productos y decirle, mira, estos 4 reactivos se van a combinar para darme un solo producto. Y yo afectaría la combinación de ellos por factores de ponderación. ¿Qué significa? Para decirlo con palabras simples. Digamos que yo diría que a la entrada acá, de una manera hipotética, tengo etanol y tengo agua. Y a la salida, ahora que yo sé que algunos trabajan el tema de hidrógeno, a la salida yo tengo una mezcla de monóxido, dióxido de carbono, hidrógeno y agua. Entonces yo digo, mira, por cada mol de etanol que yo tengo y por cada mol de agua que yo tengo, yo produzco 0,1 de monóxido, 0,2 de hidrógeno, que esos valores yo los tengo experimentalmente y los puedo incorporar acá. Entonces, ese mapeo yo lo puedo hacer, es una forma de especificar también el reactor de rendimiento. Veamos cómo resolvemos entonces un ejemplo con él. Lo primero que uno abre, recordemos el ejemplo, es que una caldera convierte 1 tonelada por hora de biomasa, esta caldera de baja presión a 2 atmósferas y 900 grados, y le dan la composición de la biomasa y la composición de los gases, el carboncillo y los alquitranes que se producen a la salida. Entonces, ¿qué yo haría? Yo instalo un reactor de rendimiento y lo primero que le digo, mira, yo conozco la temperatura a la que ocurre la reacción, le pongo temperatura y presión fija, me dan estos 2 datos, y después me aparece en rojo esta ventana. Cuando yo vengo a la ventana de rendimiento, yo aquí digo, voy a especificar los rendimientos, que son los datos que yo conozco. Si quieren hacer el mapeo, que fue lo que le mencioné anteriormente, tienen que desplegar en esta lista y buscar mapeo y se le va a activar esta ventanita, donde en esta ventana ustedes especifican un mapeo de varios productos que se combinan para dar, varios reactivos que se combinan para dar un producto, o un reactivo que se descompone en varios productos. Son las dos formas que tienen de hacer el mapeo. Entonces, yo le especifico los rendimientos y este reactor lo puedo resolver. ¿Qué ventaja tiene? Lo que le había dicho y quiero ser enfático en eso. Que me permite, desde un reactante, obtener una distribución de productos y seguir calculando las otras etapas del proceso. Ya para un análisis más detallado de la reacción, bueno, probablemente se requieran más experimentos, hacer otro tipo de aproximaciones, quizás hacer un análisis de esa etapa de reacción con un modelo orientado a objetos en lugar de un modelo de simulación modular secuencial. Hasta ahí el segundo caso, que es el reactor de rendimiento. ¿Dudas sobre el reactor de rendimiento? Perfecto, no hay dudas.
Ahora, Profe, sí, yo no entendí para qué era el mapeo o qué lo que era. mira, el mapeo, digamos que tú tienes un reactante y ese reactante se descompone en 3 productos. Pero tú no sabes la estequiometría, tú no la conoces. Tú sabes que él va a pasar por una reacción 1, por una 2, por una 3, pero te va a producir por cada molde reactivo 0,3 de un producto, 0,2 del otro y 0,5 del otro. Lo que te permite el mapeo es, en esencia, decir, mira, este reactante me va a producir, por cada molde de este reactante, yo voy a tener 0,2 mol de este, 0,3 del otro y 0,4 del otro, para ese reactante solito, porque yo sé que esos productos provienen de ahí. Entonces, desde una mezcla de reactantes compleja, digamos, tú vas a poder hacer un mapeo de, para cada uno de ellos, cuáles son los productos que desde ellos se obtienen. Por eso se le dice mapeo. A eso se refiere. Ya. Gracias. De nada. Entonces, los Profe, reactores, sí. entonces el RL se podría decir que sirve para simular calderas y hornos o no siempre. Totalmente se puede hacer para simular Ya. calderas y hornos. Por ejemplo, bueno, sobre las calderas y hornos le hablo también, le voy a poner otro caso de otro modelo que pueden ocupar también. Entonces, en este caso, por ejemplo, los modelos de equilibrio, tenemos 2 tipos de modelos. El reactor de equilibrio, o REQUIL, así se llama ese modelo, y el reactor Gibbs. En el caso del reactor de equilibrio, necesitamos conocer las ecuaciones estequiométricas. Si nosotros no conocemos la ecuación estequiométrica, tenemos que ocupar reactor Gibbs. Si las conocemos, podemos ocupar el reactor de equilibrio. ¿Qué ventaja tiene el reactor de equilibrio? Que me permite obtener, por ejemplo, la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura, que ustedes saben que eso es muy importante para poder definir todas estas estrategias de proceso de approach del acercamiento a la temperatura óptima de operación. Eso lo podemos hacer con un modelo reactor de equilibrio. Y son muy útiles. Por ejemplo, este es un trabajo que nosotros publicamos hace algunos años y que hacemos ahí un estudio de la reacción de metanación en varias etapas, ocupando para ello reactores de equilibrio. Y esto nos permitió optimizar una red de intercambio de calor, producir potencia, y esa potencia ocuparlo en compresores. O sea, pudimos hacer todo un desarrollo paralelo a lo que era la reacción propiamente tal, conociendo que esta reacción de metanación, que tiene muchos años ya el estudio de esta reacción, todavía está en debate en la literatura, cómo se comporta, qué pasa si está en presencia de uno u otro catalizador. Por tanto, nosotros ocupamos un modelo de equilibrio y desarrollamos todo el proceso que acompaña a la batería de reactores. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué yo necesito para resolver el reactor de equilibrio? Yo necesito conocer la ecuación estequiométrica y este reactor va a desarrollar los cálculos de equilibrio químico y de fase para esas ecuaciones estequiométricas. ¿Qué aspecto particular tiene el modelo de reactor de equilibrio? Bueno, estas ecuaciones ustedes las conocen muy bien. ¿Sí, no? ¿Qué particularidad tiene y que yo me he visto forzado a ocuparlo en algunos momentos? Tiene una ventaja que se conoce como approach to equilibrium. ¿Qué significa? Que si tú quieres, póngale usted que usted tiene 3 reacciones ocurriendo en paralelo en el equilibrio. Y ustedes tienen una data experimental y están resolviendo su modelo de equilibrio y comparándolo con los datos experimentales. Y digamos que el modelo se acerca mucho, pero hay uno de los productos de esas reacciones que se les aleja del comportamiento del equilibrio. Y claro, eso puede tener una explicación cinética, puede tener una explicación, claro, cinética basada, por ejemplo, si ocupa un catalizador basado en la interacción de la superficie de determinadas especies, pero ustedes no se quieren meter en ese problema y quieren simularlo lo más simple posible. La particularidad que tiene la temperatura de acercamiento al equilibrio o approach to equilibrio es que ustedes pueden decir, calcúlame el equilibrio de esta reacción 50 grados por debajo de la temperatura de operación o 50 grados por arriba. Entonces lo que hace es el cálculo de equilibrio en esa condición para esa reacción y así ustedes pueden ajustar las composiciones de salida. Eso es una de las ventajas que tiene el approach to equilibrio en estos reactores. Entonces, cuando ustedes lo abren, le aparece de esta manera, quiere temperatura, presión, acá está, especifican las condiciones de operación, tienen que especificar
la estequiometría, y acá ustedes le pueden dar este valor de approach to equilibrio. Si le ponen 0, no pasa nada. Lo que va a pasar es que va a calcular el equilibrio a esta temperatura. Así se incorpora la estequiometría, ¿eh? Los coeficientes de los reactantes van en negativo, de los productos en positivo, y aquí en el approach, como dice 0, no pasa nada. Él va a calcular el equilibrio acá. Si le ponen menos 29, lo calcula 700. Si le ponen más 50, lo calcularía 779. Para esta reacción. Después, si ustedes ponen una segunda reacción, le aparece lo mismo y pueden calcularlo en otra condición también. ¿Ya? ¿Cuáles resultados obtienen de acá? Bueno, el balance de energía, como le había dicho, la constante de equilibrio, su comportamiento en función de la temperatura. Esto le va a permitir tomar determinadas decisiones de condiciones operacionales, los balances de masa, balance de entalpía, todo lo que nosotros perseguimos con el análisis de una reacción química. ¿Ya? Ahora, el segundo caso de reactores de equilibrio, o caso particular que tenemos, es el reactor o el modelo Gibbs. ¿Qué es lo que hace el modelo Gibbs? El modelo Gibbs lo que hace es resolver el método de minimización de la energía libre de Gibbs para un sistema determinado. ¿Qué es lo que yo tengo que especificar en el modelo de reactor Gibbs? Lo que yo tengo que especificar es básicamente la composición y condiciones de mi corriente de entrada, las condiciones de operación del reactor y lo que yo quiero que él calcule. Si yo quiero que calcule equilibrio fásico, equilibrio químico, yo lo toco. Si yo quiero especificar el acercamiento para algunas reacciones, lo puedo hacer, pero en ese caso ya estoy obligado a incorporar reacciones y perderían, si yo las conozco, un poquito de sentido hacerlo por el modelo de minimización de la energía libre de Gibbs. En pocas palabras, si ustedes no conocen la estequiometría, pero sí conocen la composición, pueden especificar o deberían ocupar un modelo como el modelo reactor Gibbs, de reactor Gibbs. Les pongo un ejemplo concreto que tiene que ver con la pregunta que hicieron ahorita. Si ustedes tienen una caldera donde reacciona metano, o sea, gas natural, con aire para producir calor, ustedes pueden simular esta reacción en condiciones de equilibrio a partir de un reactor Gibbs, y este reactor Gibbs va a permitirles estimar la composición de los productos de salida a partir de la aplicación del método de minimización de la energía libre de Gibbs. Entonces podrían estimar, por ejemplo, la composición de los gases para una relación aire-combustible determinada. En una gasificación pueden cambiar la relación aire-combustible y con Gibbs verificar cuál es la composición que van a tener a la salida de los productos. Son aplicaciones bastante comunes de este modelo y los resultados se lo dan de una manera muy similar a los que vimos anteriormente. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Antes de pasar a las reacciones químicas, o sea, a las ecuaciones cinéticas. Bueno, antes de pasar, les reitero, cada uno de estos modelos tiene una versión corta y una versión extendida al canal de YouTube. Ahí usted puede entrar, estudiar, verlo cómo se hace. Van a darse cuenta que el caso del reactor Gibbs es bastante simple, el trabajo con él, que les permite, por ejemplo, definir sustancias que son inertes y no las incorpora dentro del cálculo de la minimización de la energía libre de Gibbs. Les permite identificar productos esperados y descartar otros. Todo eso les permite hacer el modelo de Gibbs, que nosotros lo vamos a practicar en el taller de la asignatura. Entonces, vamos a ver de manera muy breve el caso de los reactores con ecuación cinética conocida. ¿Alguien recuerda las diferentes expresiones cinéticas que ustedes estudiaron? No, profe, no me acuerdo. ¿Recuerdan qué cosa era una ley de potencia o no? Una ley de potencia era una expresión cinética que tenía esta forma. Este símbolo significa productoria. Entonces, la ley de potencia lo que dice es que la velocidad de reacción es igual a una constante por la productoria de las concentraciones de los reactivos elevado a un coeficiente determinado. De hecho, se conocían como reacciones elementales cuando este coeficiente era igual al coeficiente estequiométrico de este reactante en la ecuación. ¿Ok?
Si expandimos esta expresión, básicamente la constante, nosotros la damos en una forma que se conoce como... ¿Cómo conocen ustedes esto acá? ¿La expresión de quién es esta? Arrhenius, Arrhenius. creo. Exactamente. Como la expresión de Arrhenius, donde había un factor preexponencial, donde en el exponente teníamos la energía de activación y esto nosotros podíamos estimarlo a partir de experimentos a diferentes temperaturas, diferentes velocidades de reacción, hacíamos lo que se conocía como Arrhenius plot y de esa Arrhenius plot estimábamos estos dos parámetros. ¿Ok? Ahora, había otras expresiones cinéticas mucho más complejas. Por ejemplo, la ecuación de Lamuir-Hitchenhul, Watson, y acá en el Aspen también aparece otra que es muy similar, pero generalizada, que lo que hace uno es cambiar, diseñar el factor de absorción de manera personalizada. Entonces, ¿cuál era la particularidad de esta expresión cinética? Nosotros aplicábamos, fíjense, le voy a dar un truco para que nunca se le olvide. Se llama Langmuir. Empieza con ese nombre, Langmuir. Langmuir, ¿a qué les recuerda? A la isoterma de Langmuir, ¿verdad? Sí. Ya. La isoterma de Langmuir, nosotros la aplicábamos cuando había un proceso de absorción, que significa que había una superficie. Son palabras claves para que asocien. Por tanto, la expresión cinética una expresión cinética de esta naturaleza implica esto más un factor que toma cuenta de lo que ocurre en la superficie, que es lo que está en la parte inferior. Entonces, de manera generalizada, nosotros podemos decir que la ecuación de Langmuir-Hitchenhul tiene un factor cinético, una fuerza impulsora, que está dada por los diferenciales de concentración, y un término de absorción. ¿Cómo presentamos el factor cinético? Casi siempre es una constante que tiene esta forma, tipo Arrhenius. ¿Cómo expresamos la fuerza impulsora? De esta forma. Esto sería mi reactante y esto mis productos. Esto podría hacerse cero en el caso que la reacción sea irreversible, que no tenga ningún tipo de reversibilidad. Nosotros este factor se hace cero. Y por último, el término de absorción, si ustedes recuerdan, era una sumatoria de uno quedaba como, se hacía un balance de sitios en el catalizador y ese término quedaba como 1 más la constante de absorción de la especie y por una multiplicatoria de concentraciones para esa constante de absorción. Y así sucesivamente iba haciendo para cada una de las especies a las cuales nosotros aplicábamos el equilibrio y la expresión de Arrhenius, de Langmuir, disculpen, la isoterma de Langmuir. Entonces, el desafío de ocupar estas expresiones en el Aspen es convertir la expresión que nosotros vamos a encontrar en la literatura, vamos a ver más adelante, que tiene esta forma, en la forma en que el Aspen necesita que le demos los datos. Entonces, ahí, esa es la fuente de errores más grande que hay en la simulación. Es donde más errores se van a encontrar. Y bueno, en el caso del equilibrio, solamente le quiero recordar que las expresiones tienen esta forma. Esta es una de las formas que el Aspen pide que uno le incorpore los datos de la expresión. Así que vamos a ver más adelante cuando aplicamos estos casos. Veamos este ejemplo. Dice que el craqueo en fase de vapor de la acetona, keteno y metano es una etapa fundamental en la síntesis de anhidro acético. Y le dan la ecuación estequiométrica. Le dice que se sabe que la reacción es de primer orden con respecto a la acetona y su cinética, se me duplicó eso, es con respecto a la acetona y su constante está dada por la siguiente expresión. Aquí le dan la constante, logaritmo de K, y se lo dan de esta forma. Y acá, bueno, le dan los datos de la corriente de alimentación y te dicen cuál es el volumen de reactor necesario para alcanzar un 20% de conversión. Entonces tenemos que calcular el volumen de reactor. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas que ustedes deben hacerse siempre antes de analizar una reacción. Lo primero, ¿conozco la estequiometría? Sí, conozco la estequiometría. ¿Conozco las condiciones de operación? También conozco las condiciones de operación. ¿Conozco la conversión? Sí. Con esas tres preguntas, ¿podríamos o no ocupar
el reactor de conversión. O el modelo reactor de conversión. Sí se debería poder ocupar. Se debería poder ocupar, ¿verdad? Sí. Ahora, con el modelo de reactor de conversión, ¿yo puedo llegar a obtener el volumen del reactor? En este caso. Para obtener el volumen de reactor, ¿qué modelos ocupaban ustedes para los volúmenes de reactor? FR. Exactamente. Y en ese caso, por ejemplo, que ustedes ocupaban PFR para obtener el volumen de reactor, ¿qué nos hacía falta? La expresión cinética, ¿verdad? Sí. Y me dan también los datos de la expresión cinética. ¿Por qué? Porque si me dicen que es de primer orden con respecto a la acetona y me dan la constante, que yo lo que tengo que hacer es convertirla a una forma Arrhenius, si ustedes quieren, yo entonces tengo la expresión cinética. La pregunta es, ¿qué modelo de flujo? Bueno, modelo de reactor de flujo en pistón. Aquí necesito mi expresión cinética para llegar de 0 a 0,2 e integrar esta ecuación, y así tengo el volumen del reactor, ¿verdad? Eso es lo que hacían ustedes con el profesor Sergey en reactores. Entonces, la cinética es el pollo del arroz con pollo aquí. Esa es la que tenemos que entonces que incorporar nosotros en la simulación. ¿Cómo lo hacemos paso a paso? Tienen que ver este video tutorial que está en el canal de YouTube para que ustedes aprendan cómo se hace esto paso a paso. Aquí lo único, es todo muy simple, muy fácil de hacer. Lo único que es un poquito más complejo es llevar desde esta forma, o sea, ya aquí están, de hecho esto no nos lo facilitaron, pero es llevar desde esta forma hasta esta forma típica de expresión cinética. Que si yo convierto esto, voy a volver atrás antes de pasar y antes de que ustedes vayan a estudiarse esto solo. Si yo quiero convertir desde acá hasta acá, mi constante, fíjense que esto es la K, esto sería lo que está aquí. ¿Qué tengo que hacer? Esto sería K es igual a ¿quién? A Euler elevado a la 34A, ¿verdad? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí. Exacto. Sí. Por Euler elevado a la menos 34A sobre T. Si yo quiero que esté sobre RT, lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar esto por 8,31 y ya tengo mi expresión que puedo incorporar en el Aspen Plus. La concentración de la acetona, ¿a qué exponente va a estar elevado? A la 1, porque me dice que es primer orden. Y ya tengo mi expresión cinética. Entonces vean ese ejemplo. Ahora vamos a otro caso mucho más complicado. Me hablan de una reacción donde el metanol se obtiene síntesis de metanol a partir de dióxido de carbono e hidrógeno, una síntesis que es catalítica. Me dicen que ocurre con dos reacciones en paralelo, y estas reacciones, según Bucci y Froment, tienen cada uno su expresión cinética, se puede dar de esta forma. Entonces, sí, estás en la forma que uno lo ve, está bastante complejo. Lo que yo tengo que hacer es convertir esta expresión cinética, que así aparece en la literatura, a una expresión de este tipo, donde esta es mi fuerza, mi término cinético, esta es mi fuerza impulsora y este es mi factor de absorción, o el que está en la parte inferior. Eso está de manera detallada en este material. Ahí yo recuerdo que hice el video y lo hice a mano, la conversión, para que ustedes vean cómo pueden convertir desde esta expresión hasta acá. Tienen que estudiarse este video porque igual es muy importante que se lo estudien para poder avanzar rápido en el taller. En el taller vamos a practicar cómo se hace esto, cómo lo incorporamos en el Aspen y cómo interpretamos los resultados. ¿Dudas, comentarios antes de pasar a las conclusiones? Mañana entonces haríamos ejemplos de esto, ¿no es cierto, profe? No, mañana vamos a ver ejemplos de los modelos simples, la primera mitad Ah, de la clase. Y de lo primero, ya, ok. en el otro taller vamos a ver ejemplos de modelos donde ocupamos ecuaciones cinéticas. Ya. Profe, ¿Ya? otra consulta. ¿En el taller de mañana van a hacer los mismos ejercicios las dos veces o se va a continuar igual que las vez pasadas?
Muy buena pregunta. Voy a pausar la grabación para que no se entienda tanto.